Este capítulo será el último del año, un año donde prácticamente lo hemos pasado recorriendo Turquía, debido al cierre de fronteras. Hemos conocido personas que siempre estarán en nuestros corazones y que nos han hecho sentir parte de su familia. Pero por desgracia, este final de año fue muy triste por el fallecimiento de mi madre. Pero la vida sigue, y en 2022 vendrán nuevos países, Oriente Medio y muchas más aventuras. Os deseamos un feliz año y sobre todo gracias por estar ahí, por vuestras muestras de apoyo y cariño. El problema de ir uno al lado del otro, que si vamos deprisa, como uno se cruce, nos enchufamos los dos. Por lo menos se pegan las hostias a pegar solo uno. Mira que se ha hecho para acampar, con vistas y todo. Habrá alguno más para acampar, ya son las 6, ¿no? Más de 6 y pico ya. Anoche encontramos un lugar tranquilo para dormir, pero esta vez sin perros que nos asusten. Hoy llevamos todo el día en las motos y lo bonito será descubrir dónde la vamos a pasar. Un riachuelo, ahí donde esos árboles. Echamos un vistazo. Hombre, hay pendiente y está al lado de un camino, ¿eh? El camino ese. Mira allí. ¿Ahí dónde? Allí, en ese plano de que hay allí. Ah, vale. Allí sí. también, bueno, no hay sombra, pero ya va a mojar a la noche, o sea que no pasa nada. Pues echamos un vistazo ahí. Yo lo veo bueno, ¿eh? Pues venga, dale una vuelta aquí. Porque son ya las 7 menos cuarto. Hay un lago ahí abajo también. ¿Dónde? ¿Abajo? Pero para atrás, ¿no? No, para adelante. Ah, pues vamos a verlo, venga. Ah, sabía que te encantaría un lago para poder pescar. Si hay un laguillo, vamos a echar un vistazo ahí. O aunque no pesque, solo el fato de tal vez poder hacerlo Exacto. ya te emociona. Mira ahí. Sí, entra. Vete por aquí, puedes cruzar aquí, a esta pista, sí. Por detrás de mi moto. Está bien. Por detrás. Por detrás, por ahí. Ahí sigue, sin parar. Es que va a ser difícil a veces, ¿eh? Ahora, entra así. Y hay unas piedras ahí. Y cuido de ti, que no te pase nada. Bizcochito. Mira, siendo lo difícil de aquí, lo tengo fácil. Pasa, adelante. Esa pista yo creo que da al lago. Así que vamos a acampar ahí. ¿Crees que da al lago? Pero si hemos metido aquí porque da al lago. Por eso, pero no está claro que diera. Enterada. Pero si yo tengo un sentido de dirección de la leche. ¿A que sí? Anda, desmiénteme. Sí, cariño. Y tienes visión 360. Porque tú no tienes ojos, tienes un radar. Entonces, ¿para dónde tiramos? ¿Esto bordeará por ahí atrás o qué? Sí, seguro. Que dentro de un rato el sol está más inclinado y ya no se ve nada. Pues este va a ser el sitio donde vamos a acampar. Habrá mosquitos, ¿no? Cariño, no hay agua. Siempre hay mosquitos. Mira esa pista, esa que va por ahí, ¿puede ser? Es eso. Está para cambiar, ¿no? Sí, tengo la pastilla ya. Voy a cambiar ya mismo. Pues ya estoy aquí. Bizcochito, tira. Este ya está más enduro. Salvaje. Por la mañana, como esté húmedo. Mira, ya lo verás. Aquí ahora paro. Es un camino. ¿Qué pasa gente? Pues posiblemente. Ese es el sitio. Sí, ¿no? Ese es el sitio, cariño. Sí, es como un camino, pero nos buscamos un sitio por allí. Si no allí, al final, tírale por allí. Y tengo un lago perfecto para pescar. No sé si habrán peces. Como no acampemos de mitad del camino.
¿Acaba ahí el camino? Acabó. Ah, pues aquí sí, aquí. Si ya no va para ningún lado, No, ahí baja solo al lago. pues ya está. Este es el sitio, cariño. Qué pena que no podemos sacar el dron. No hay dron. Está rebelde y igual se cae al agua. Aquí. Yo voy a pescar aquí, vamos, pero ahora mismo. Ahí se queda. A ver. Vale, no se cae. Aquí no se cae ya. He hecho una intentona de pesca, pero bueno. Mañana haré otra por la mañana. Cariño, unas palabritas. ¿Intentarás pescar por la mañana a ver si los peces están despiertos? Sí, ahora por la noche está venido de fiesta. Cariño, está usando la isca errónea. La isca errónea. Es que es el cebo. El cebo, vale. Buenas noches, bueno, buenas tardes. Son exactamente, a ver, son las 8 de la tarde. Está empezando a oscurecer, aún queda una media hora y se me acabó la batería. Buenos días. Bueno, ya nos hemos despertado. Son las... ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana. Hoy nos hemos pasado un poco porque normalmente nos despertamos a las 7, 6:30. Pero hoy hemos dormido muchísimo porque ayer, al menos yo, me dormí a las 8:30 de la tarde y me desperté hace nada. Y bueno, estamos aquí al lado del pantano ese que habéis visto. Y bueno, vamos a recoger todo ahora y iremos ya hacia Bolu, que está más o menos a unos 260 kilómetros. Vamos a llegar hoy sí o sí, porque mañana tenemos que preparar algunas cositas de los papeles para la residencia. Entonces, sí o sí tenemos que llegar. Hay un tramo aún de pista, no sé cuántos kilómetros, pero bueno, sana con gusto no pica, nos gusta. Entonces, yo acabo de levantarme literal. Estoy plegando ahora los sacos. Hace fresquito, no sé cuántos grados, pero bueno, supongo que unos 15 o eso. Y bueno, qué gusto de día, ninguna nube. ¿Queréis ver? Vicente está en la lateral izquierda, ¿lo veis? Porque he escuchado un ruido en el agua, entonces está ahí intentando ver si pesca. Guacho, mira, yo no sé qué me pasa. Yo no sé, pero vamos, es que yo me volvería a dormir ahora mismo. Es que estaba dormiendo tan a gusto, madre mía, qué a gusto. No sé por qué duermo tanto. ¿Por qué duermo tanto? ¿Dormís también tanto así? Es que llevo durmiendo ya casi 10 horas. Dios, qué manera de dormir. Bueno, vamos a recoger y ahora nos vamos. Nuestro saco de dormir, que es este, que os había enseñado. Ay, mira. ¡Qué plomazo! ¡Qué plomazo! Que tengáis un lindo día. Hablamos luego. No he pescado nada. Tengo que indagar en estos lagos de Turquía que comen los peces aquí. Siempre los guantes agarraos en la gomita para no perderlos. Cuando paréis, si no el viento se los lleva. Si lleváis un pulpo, que en la moto cuando vais de viaje siempre llevaréis, supongo, pues siempre cuando quitéis los guantes o las gafas, ahí. Así ni el viento se los lleva y si se os olvida por lo que sea, van agarraos. Si no los perderéis. He perdido unos cuantos. Tira adelante. Era para abajo, sí, que vinimos por ahí. Joder, ya me iba yo para el otro lado. Esto parece Mongolia. Ajá. Claro, la gente no va por aquí, para Bolu. Claro, preguntamos. Va por la autovía. No tiene sentido teniendo buena carretera porque vas a coger una mala. Cuidado, que hay cada carrilera ahí. Sí.
Esta gente toda la vida deseando tener una buena carretera porque, cuidado, porque tenían caminitos, les hace una carretera buena y que tú ahora te quieras meter por aquí, pues no lo acaban de entender mucho. Te he visto ahí en Pisplá, ¿eh? Y yo... Llevas una racha, así no se te va a curar la pierna. Deja rodar la moto y ya está. Ahí como intentes pararla es cuando te la das. Deberíamos de un poco más de pista y parar para que se te recupere la pierna, porque un traspié... No, venga, tira adelante tú. Que tratas de no caerte, porque si no el ligamento se te puede acabar de fastidiar. Pero vamos, que hay más posibilidad de caerse aquí que en la carretera, eso está claro. Hombre. ¿Dónde estás? Detrás de ti. ¿Muy pegado? No. Lo justo para si te caes no caerme encima de ti. Exactamente. Estos valles de esta zona tienen un laguito. No sé si serán presas, parece ser que sí. Todos los pueblos, su cementerio. Unos tienen solo la piedra puesta de la tumba y otros tienen su tumbita con su jardincito arriba. Mira, otro cementerio aquí. Pero vamos, también hay muchas tumbas en los campos, en cualquier sitio te las encuentras. O sea, la gente entierra a sus muertos cerquita de casa. Claro, es la casa toda hecha de barro, madera. Ponen vigas de madera y luego lo llenan de barro. En fin, como se construye en muchos sitios antiguos. En África también. Antiguamente es lo que había, la gente cogía los materiales de lo que tenía ahí, no iba ni al Ikea ni al Leroy Merlin a comprar, ¿ves? Ahí se ve muy bien, ¿ves la madera? Madera y el barro. Y luego depende el material que hay en cada zona donde hacen el pueblo, pues de ahí coge los mismos materiales. Turquía es un país enorme, con valles, montañas, climas calurosos y también invernales, lugares donde la nieve cubre todo y el paisaje cambia totalmente de una estación a otra. Llevamos ya muchos meses en este país y gracias a que no tenemos restricciones para desplazarnos, hemos podido recorrerlo como pocos viajeros lo han hecho. Ya llevamos casi 20.000 kilómetros por las carreteras y pistas de Turquía y no deja de sorprendernos. Yo no iba a 140, solo estaba muy atrás, aquí he ido a 120. En fin, cuando salgamos por la frontera vamos a tener una retahíla de multa para pagar. Oye, que soy muy prudente, casi nunca me multa, ¿eh? La multa me ganas tú, en el viaje me ganas tu multa. Te pusieron en Marruecos, Claro, a mí también. todo pringado como yo. Venga, perdónanos, Ah, que somos turistas. no seas cruel. Coche de radar camuflado, es el primero que vemos. Es que cada vez que cogemos la autovía la liamos. Mira que la cogemos poco menos mal, porque si no, no ganamos para multa. Fernandita puede ser follada y yo frenándola siempre. Soy buena chica. Sí, También en la placa, tío. ya sabes, cariño, la autovía, despacito, porque no sabes dónde van a estar. Es que no hay que coger autovía. No la solemos coger, pero cuando la cogemos por algún motivo, despacio. Bien, Antes ¿no? ibas a 140 todo el rato, que yo iba detrás de ti. Y verás tú. Hombre, en las curvas. No, pero no, ni curva ni rectas, no sabes dónde te van a poner el radar. No Las conoces el curvas. país, no sabes qué sistema de radares tienen. Hombre, de momento sabemos que... Sí, bueno, lo vamos a aprender a base de multas, no, si al final aprenderemos, claro. Pero no es plan, y encima es que nos multan a los dos cada vez. Si te separas, yo te sigo, rasca. O la culpa es mía, ahora la culpa es mía. Qué Claro, buena huevo. ¿quién es la que va follada siempre? ¿Tú? Va de paso, yo te sigo también a veces. Sí, ya. Yo procuro mantener los límites de velocidad en las autovías. Cuando cogemos una autovía en la carretera, es muy raro que pongan un radar. Hi. Fernanda. Evet. Evet. No hables nada de tu... Me está preguntando mi nombre. Ya, pero dile sí. No le facilites las cosas, que si se las facilitas... Yo estaba haciendo fotos. Vale. El radar lo lleva ahí en el espejo. ¿Va en el espejo? O sea, en el espejo no, en el vidrio. Pero en la parte de abajo, ¿no? No, arriba mismo. Ya se va otra vez. Lo está haciendo fotos. Lo de Sí. arriba es una camarita pequeña, que lo ponen para grabar todo. No. Evet. Dile que ya te tienen ahí fichada, que ya con la matrícula saldrás, te la van a imprimir.
La próxima vez que me pare la poli diré así, ay, really, I don't see, I'm sorry, really, I'm really sorry. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, ¿no? Tengo que aprender a decir lo siento en turco. 30 brazos. Pues aquí está, la velocidad era a 100 por hora, iba a 112, 12 kilómetros a más. Valor 314, 31 euros. ¿My pasaporte? Los dos, claro. Yo te voy siguiendo. Claro, Apoyado. no es mía. Pues de ejemplo, ve despacio. Vale, cuando voy despacio me dices que pero venga, tira, tira. Dame mía, ¿ves? Saca todo, completo. Eso. A ver el tuyo, ¿cuánto? Lo mismo. ¿Lleva cuánto? A 106. Ah, bad. Maximum speed 100. 100. Okay. All. All. Otoyol, duble yol, double yol. Ah. 110. Okay. Sorry. I don't want this happen. No problem. It's my fault. Bolu 1 kilometer Hada. before EDS. Ah. Teşekkür ederim. Y cuando llegue a la placa de Bolu hay un EDC también de esos. Esta es la tercera multa que nos ponen en Turquía, así que ahora a ir más despacito. Bueno, nos dirigimos a la ciudad de Bolu de nuevo para terminar de recoger los documentos que nos faltan para nuestras tarjetas de residencia turcas. Hemos estado en la comisaría, la verdad es que ha sido súper rápido. Pensábamos que los antecedentes tendrían que ser de nuestros países de origen, pero resulta que no, que los antecedentes tienen que ser de Turquía, muy raro, pero sí. Entonces solo ir aquí súper rápido, lo hace al momento, te lo imprime y listo. Ahora vamos a pagar las tasas, mis tasas, que Vicente ya ha pagado las suyas, y ya está. Y el martes, si todo va bien, tendremos nuestra tarjeta turca. Por ejemplo, yo en Brasil, cuando saqué mi primera tarjeta de residencia, claro, te piden los antecedentes de tu país, de España, por si eres un criminal, cuando llegues allí que lo sepan y ya te lo darán o no te lo darán, pero no de un país que vas a ir, que no has estado, que normalmente si no has estado no has cometido ningún delito ni crimen, o sea que, en fin, pero bueno, que lo sepáis que es así. Nuestro gran amigo Esteban, que ha venido a dar una vuelta a Turquía con nosotros y le han dejado hasta 125. ¿Qué pasa, Esteban? Unas palabritas. A ver si llegamos al sitio. Llegar llegamos, despacio pero llegamos. Hala, pues listo, que nos vamos. Cariño, ¿estás? Ya las he jubilado y las voy a regalar por ahí en algún barrio de estos más pobrecillos que seguro le hacen unos cuantos kilómetros más a las zapatillas estas. Y nos va a llover. Bueno, de hecho ya está lloviendo.